Esta carta, como hemos visto desde el capítulo 1 al capítulo 4 que se estudió el pasado domingo, aborda temas como la naturaleza de Dios, la obra de Cristo, la importancia de la santidad, la gracia de Dios, el sufrimiento, la esperanza y la necesidad de amor y unidad entre los hermanos. Ahí vimos todo eso hasta este momento, ¿verdad? Y sabemos que la carta fue escrita a un grupo de hermanos que estaba pasando dificultades, estaba viviendo momentos de persecuciones. Entonces el apóstol Pedro, el objetivo de esta carta es, ¿verdad? El propósito principal es para fortalecer a los hermanos, animarlos a que sigan adelante en su fe, enseñándole a vivir una vida victoriosa en medio de la adversidad y prepararlo para el sufrimiento. No todo nos gusta el sufrimiento, pero hay que sufrir, porque vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Entonces vamos a leer esos versículos y luego usted se sienta y yo me quedo de pies. Vamos a leer esos versículos del capítulo 5. Son solo 14 versículos, podemos leer todo. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Damos gracias, Dios eterno, por tu amor, tu misericordia. Damos gracias por tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que nos concede de una vez más exponer tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo tome control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y que esta palabra sea de edificación al oyente, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos, si vamos a ponerle un tema, ¿verdad? Este capítulo sería un mensaje para los pastores y las ovejas. Aquí hay para todos. Como hemos visto a través de todo ese capítulo, estas cartas, por ejemplo, el capítulo 3, si me recuerdo bien, empezó hablando a las esposas, fue escalando a los hombres, luego a la familia y luego a la grey en general. El capítulo 4, que fue tratado la semana pasada, hablaba de cómo, ¿verdad?, soportar el sufrimiento y cómo en el medio del sufrimiento mantener la fe en Cristo. La palabra anciano que se usa para iniciar el capítulo es una palabra que originalmente significa obispo. Obispo quiere decir una persona que preside, que supervisa. También se puede usar el término intercambiable con pastores, obispo, anciano, pero la misma palabra. Con el propósito de lo que quiero tener esta tarde, voy a usar más el término pastores que ancianos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me permiten los maestros? ¿Tengo el permiso?
Y la palabra anciano, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que anciano en la Biblia, en este término, especialmente esta carta, habla de personas mayores. No era Gudelio aquí. A los mayores de edad. Se refiere a personas que han alcanzado cierta madurez y por su madurez y conocimiento pueden tener liderazgo dentro de la grey del Señor. Sabemos que cuando estudiamos el libro de los Hechos, nos dimos cuenta que cuando Pablo andaba con Bernabé y después Pablo solo, cuando se establecían iglesias, congregaciones, ellos establecían ancianos para que dirigieran la grey. Vemos el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando ya Pablo va a partir, que manda a buscar a los ancianos de Éfeso para dar las últimas instrucciones cuando está en Mileto. Vemos que es algo que era común en la iglesia del Señor. Él empieza con la palabra yo anciano también. Pedro, siendo apóstol, siendo como quien dice el líder de la iglesia primitiva, no hace uso de su título de apóstol, sino que él se humilla y también se compara él también con un anciano. Él puede haber dicho, yo soy el apóstol, yo soy el primero, soy el que se dio la primicia de abrir el reino de los cielos, fui el que caminé sobre las aguas. No, él dice, yo anciano también. Él podía haber hecho uso de ese título. Él podía haber hecho uso de ese privilegio. Pero no, él se pone en la misma posición de aquellos que también eran ancianos en la iglesia. Pedro le hace saber que él fue testigo de los padecimientos de Cristo. Sabemos, ¿verdad?, que Pedro fue uno de los primeros llamados por Jesús. Pedro estuvo mirando esa tortura, el sufrimiento, el padecimiento de Cristo. La Biblia nos dice que solo Juan estaba de cerca mirando la crucifixión, pero no sabemos si de bien lejos estaban los demás también mirando la crucifixión. Pedro era un testigo de esos padecimientos. Era partícipe de la gloria de Dios. Probablemente Pedro, cuando habla aquí, partícipe también de la gloria de Dios, está haciendo alusión al monte de la transfiguración, cuando ellos vieron a Jesús glorificarse en su presencia. Pedro, como una persona que había visto, había sido testigo del sufrimiento de Cristo, le hace un recordatorio usando esa expresión, yo también, ¿verdad? Testigo, está recordándole a ellos, ok, ustedes quizás son líderes, ustedes quizás son ancianos, pero yo fui testigo del sufrimiento de Jesús. Una manera para decirle lo que le voy a decir tiene validez. Lo que voy a decir tiene peso porque yo estuve con Jesús. Otra palabra, escuchen, entiendan, reciban lo que le voy a decir. El versículo 2 y 3. Entonces, Pedro primero le hace el por qué. Ok, le estoy escribiendo para esto. Ahora dice, ¿para qué y cómo lo van a hacer? Escuchen lo que dice el versículo 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Apacentad la grey.
Pedro le está haciendo un llamado, no con autoridad. Dice, yo le ruego, o sea, yo le pido, o sea, una súplica con ternura. Le está diciendo que ellos deben cuidar la grey que está entre ellos. Amados hermanos, el primer aspecto del líder, del liderazgo, Pedro va a empezar aquí a enseñarle a ellos qué es lo que debe hacer un líder, qué es lo que debe hacer un anciano, un pastor que está al frente de una grey. Él les recuerda tres cosas, las tres partes principales que tiene que tener un pastor que está al frente de una grey. Probablemente Pedro, cuando va a decir estas cosas, apacentar la grey de Dios, Pedro probablemente tiene en mente ese suceso que está escrito en Juan capítulo 21. Cuando el Señor, ¿verdad? En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, sabemos que después que Jesús resucita, se aparece a ellos a la orilla del mar, donde ellos estaban pescando. Y ellos vienen a Jesús y tienen una conversación Jesús con ellos. Él come con ellos. Y luego en el capítulo 21, si quiere buscarlo, versículo 15 al 17, se dice esta palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo, ¿qué dice aquí? Apacienta mi cordero, ¿verdad? Que es lo mismo que él está diciendo ahora en 1 de Pedro capítulo 5 a los pastores. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Les dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús les dijo, apacienta mis ovejas. Y es el mismo mandato, la misma orden, el mismo deseo que Jesús le expresa a Pedro. Ahora Pedro se lo está expresando a los ancianos, a los líderes. Ese pasaje Jesús le dijo a Pedro que demostrara su amor hacia él, alimentando y apacentando a sus ovejas. Si nosotros amamos al Señor, nosotros como líderes, como pastores, como ancianos, como obispos, debemos llenar todos los requisitos. Debemos hacer esto, apacentar las ovejas y alimentarlas. Pero no alimentarla de comida chatarra, no alimentarla de comida de microondas. Tal como dice el Salmo 23 que dice, Él me llevará ¿qué? A pasto delicado y a agua de... ¿Por qué? Porque el agua posada, ¿qué pasa? No sirve para nada. O sea, el agua tiene que estar corriendo. Entonces, Jesús le está diciendo, si tú me amas, muestra tu amor alimentando y apacentando a mis ovejas. Aquí no está hablando de pastores que pastorean ovejas literalmente. Acuérdense, está hablando en términos espirituales. Y un pastor espiritual hace su trabajo en dos maneras principales. El primer trabajo es alimentar las ovejas. Alimentar las ovejas, que es lo que Jesús le enfatiza a Pedro en Juan capítulo 21. Y otro aspecto del trabajo es el atender las ovejas. ¿Y qué significa esto, amados hermanos? Guiar, nutrir,
y cuidar las ovejas. Cuando hablamos de alimento, estamos hablando de la palabra no adulterada. La palabra tal y como Jesús, como está escrita en la Biblia. La palabra no lo parecer de nosotros, no lo que nosotros pensamos ni deseamos, sino lo que dice la palabra. La doctrina, la enseñanza, una enseñanza cristocéntrica, bibliocéntrica, una palabra que esté centrada totalmente en Jesucristo. No apelar a las emociones de la persona, no apelar al ego de los individuos, sino llegar al alma de la persona por medio de la palabra de Dios no adulterada. Y la herramienta más importante que se necesita para hacer este trabajo es un corazón como el corazón de Cristo. Una persona hay muchas personas que se pueden autonominar pastores, ancianos, obispos, pero no necesariamente quiere decir que Dios se lo ha llamado a eso. Hay personas, y vamos a ver más adelante, voy a dar varios ejemplos de que no todas las personas que están siendo líderes realmente tienen un corazón como el corazón de Cristo, no tienen la intención correcta para estar frente de un rebaño. Una persona que tiene el corazón de Cristo está dispuesto al sacrificio, está dispuesto a la obediencia, al sometimiento, está dispuesto aún poner su vida por las ovejas, como dice Jesús en Juan capítulo 10. Dice, cuidando de ella. Para Pedro, el trabajo de ser un pastor también podría ser entendido como una persona, un capataz, un supervisor, uno que dirige, uno que está al frente supervisando algo. Esta palabra de liderazgo proviene a la iglesia de la cultura griega y se refiere a alguien que vela por alguien, un gerente o un supervisor, que es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 20, versículo 28, Primera de Timoteo capítulo 3, 1 al 2 y Tito 1, 7. El segundo mandato, el segundo pedido que el apóstol Pedro hace a los ancianos, a los pastores, es que no lo hagan por fuerza, sino voluntariamente. Los pastores no deberían de hacer su trabajo por fuerza, como si fuera una obligación, como si fuera algo que lo están haciendo pero no le gusta. No se puede hacer algo si a usted no le gusta. Recuerdo que en cierta ocasión tuve que llamar a capítulo a una persona porque me dijo que realmente estaba ejerciendo el pastorado porque no tenía más otras cosas que hacer, pero que en realidad a él no le gustaba hacer eso. Y yo le dije a esta persona que era en edad mayor que yo, le dije, mira, tú debes de retirarte, porque tu corazón no está correcto, ni es bien para ti, ni bien para la persona que tú tienes delante de ti. O sea, como una obligación, ya viene el domingo, yo quisiera estar en la playa. Yo quisiera hacer esto, y no que sea malo estar en la playa, hermano. Lo que estoy diciendo es que a veces sentimos esto como una carga. No debe ser una carga para nosotros hacer algo para Dios, debe ser un gozo, debe ser algo que hagamos voluntariamente porque entendemos que tenemos un llamado de Dios, es que lo tenemos. Porque hay personas que se autodenominan evangelistas, misioneros, pastores, lo que sea, y cuando viene el primer fuetazo, salen corriendo, porque no es fácil, hermano. Es muy fácil ser líder desde la banca, desde la silla.
Es muy fácil porque todos podemos, ¿verdad?, opinar, todos podemos sugerir, pero nadie sabe lo que... Creo que una vez alguien me mandó una de esas reflexiones que envían, ¿no?, de los zapatos del pastor. Si yo fuera pastor de esta iglesia, hiciera las cosas así, hiciera las cosas así. Así que al final le dan los zapatos del pastor. Sí, le quedaba muy grande. Ahora entiendo lo que es el pastor, yo no puedo hacer esto. Así que, hermano, debe hacer algo que se hace voluntariamente, no por fuerza, no como si estoy obligado, no como si no quisiera hacer lo que hago. Debe servirse a Dios y a su pueblo voluntariamente, con gozo, con alegría y con un corazón que ama a Dios, amas a las ovejas y quiere servir. Si usted no está dispuesto a servir, no puede tener cargo de liderazgo. Ahora bien, la parte que sigue es algo que estamos viendo no ahora. Las cosas que vemos hoy día, amados hermanos, no son nuevas. Como dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que es hoy era ayer. Lo mismo que vemos hoy, aún dentro del pueblo del Señor, se veía ayer. Por eso, si no fuese así, Pedro no escribe esto. No lo hubiese escrito de que no lo hagan por fuerza, porque parece que había mucha queja. Hay personas que se viven quejando de lo que están haciendo para el Señor. Otros lo estaban haciendo quizá como lo que él dice aquí, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El hecho de que ellos lo están haciendo por ganancia ya es deshonesto. Eso es lo que quiere decir esto. El hecho de que ustedes estén haciendo lo que están haciendo por ganancia, por recibir una recompensa, ya es deshonesto. La ganancia es deshonesta porque era su motivo para servir como pastores. Al contrario, amados hermanos, nosotros debemos servir con ánimo pronto, dispuesto a servir independientemente de cuál sea la recompensa. Y hoy día, amados hermanos, ¿cuántas personas andan haciendo mercaderes de las ovejas? ¿Cuántas personas andan manipulando, coercionando a la gente para que le den dinero? O sea, que eso que vemos en la televisión, en la radio, escuchamos, no es nuevo, amados hermanos. Ya de allá existía, donde la gente quería aprovecharse de las ovejas, coercionando. Quiere tu bendición, siembra la semilla, pero ahora tiene que ser en los próximos 5 minutos, porque si no, se va, tiene que llamar a el cheque. Eso era antes, ahora no, ahora manda la tarjeta. Y hay gente que, mira, en cierta ocasión, había una persona que tuvo un tiempo con nosotros y me contaba que un cuñado de ella se retiró de su trabajo secular y que alguien le dijo, mira, como estás retirado, ponte una iglesia, porque ahí se gana, hay dinero. Amado, y así vemos muchas personas que están manipulando a la gente, coercionando a la gente. No están porque quieren servir a Dios, sino porque se quieren servir ellos de la obra, de mantener un estilo de vida a la altura de un millonario a costilla de la pobre gente que tienen frente de ellos. Andan muchos por ahí pidiendo dinero porque necesitan cambiar su jet que ya está viejo. Pero ¿sabe qué es lo más triste de esto, amados hermanos? Yo siempre he dicho que esas personas no son lo malo,
sea, las personas que están coaccionando, manipulando, extorsionando, no son lo malo. ¿Sabe quiénes son lo malo? Los que participan de eso y permiten que eso suceda y están bajo esas personas dejándose manipular, coaccionar, exprimir y siendo un instrumento de ganancia para muchos vividores. Por eso hoy día hay muchas personas lastimadas ahí afuera, personas heridas, dañadas, que no quieren ni siquiera que le hablen de la iglesia, porque fueron que engañados, fueron usurpados. Yo recuerdo, amados hermanos, que cuando pasó muchos años atrás, una persona me dijo a mí: pastor, ¿de dónde usted viene? Y yo: de Nueva York. Ay, les tengo miedo a la gente que viene de Nueva York. Entonces me contó una experiencia que le sucedió. ¿Cómo, amados hermanos? ¿Cómo puede haber un corazón que pueda aprovecharse de una anciana a tal punto de aún hacer que esa persona le dé de su título, de su propiedad? Eso sucede, hermano, porque el Señor me dijo: hermana, que ese mueble nuevo que usted compró me lo tiene que dar, me tiene que bendecir con ese mueble. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Es increíble. ¿Por qué? Porque vemos la gente que está ahí como un instrumento de sostenerme un estilo de vida. No porque queremos predicar a Jesucristo, no porque queremos servir a Dios, no porque tenemos un llamado genuino de Dios, sino simplemente porque vemos esto como una manera de enriquecernos, lucrarnos. Hay lugares donde los líderes viven como millonarios y su gente, muchos no tienen ni siquiera para pagar la factura de la electricidad. Hay lugares donde para la persona tener una parte del ministerio, de servir a alguna capacidad, tienen que pagar una cuota. Eso es real. Por ganancia. No porque quieren, sino por ganancia. Dice, siguiendo aquí, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grace. ¿Cuántas personas, amados hermanos, son coaccionados en algunos lugares que le dicen, y yo he escuchado y tengo testimonio de personas que se le ha dicho: mira, si tú te vas de este lugar, te puede suceder algo? Le meten miedo, intimidan a las personas. Si te vas de aquí, eso se parece más que una congregación del Señor, se parece un culto. Eso se parece como algo, sea con una persona que practica la santería, el espiritismo, se convierte al Señor, que las familiares le dicen: mira, si los espíritus te van a matar porque dejaste eso. Así hay muchas congregaciones donde la gente se le coerciona y no se pueden ir, se les intimida: no te puedes ir porque si te vas debajo de mi cobertura, porque ya no es el cuidado de Dios, es mi cobertura, te vas debajo de mi cobertura y te va a pasar algo. Y ahí si por la cosa de la vida te sucede algo, te lo dije, porque te fuiste de mi iglesia, te pasó tal y tal cosa. Eso es real, hermano.
Lo he escuchado, me lo han testificado. Lo he escuchado de personas que le ha sucedido eso. Las ovejas no le pertenecen al pastor. Las ovejas son de Jesucristo. Las ovejas son de Jesucristo. No nos pertenecen a nosotros. Debemos ser ejemplo en el servicio, ejemplo en la conducta, ejemplo en el amor, ejemplo en la pasión del Señor, porque al final del día, así como los hijos adquieren la personalidad de los padres, muchos de los miembros de una congregación, ¿verdad?, también escogen la personalidad del pastor. Si es un pastor arrogante, muchos van a coger esa personalidad de la arrogancia. Si hay amor por el servicio, van a tener amor por el servicio. O sea, porque somos ejemplo, debemos ser ejemplo de la grey. Escuche, las ovejas no son de los pastores. Cuando él habla de aquellos que están entre ustedes, ese sustantivo significa muchos y entonces lo que es asignado por muchos, una porción, una parte de algo. Lo que quiere decir que el Señor en su amor, en su misericordia, ha puesto la vida espiritual de una persona bajo el cuidado de un pastor en particular, pero ese pastor no es dueño de esas ovejas. Usted es libre, ya que usted no está aquí, usted se puede ir y no se preocupe que no le va a pasar nada. Personas que tienen miedo, ay, hermano, es que no me puedo ir porque fui a hablar con el pastor, que le dije que me iba a retirar de la congregación y me dijo que no puedo ir porque si me voy me va a pasar algo y tengo miedo, pastor. Me han llamado personas a mí, amado, de otros lugares con esas expresiones. Dios, escape por su vida, porque eso es coerción, manipulación, intimidación y miedo. Y el miedo no viene de Dios. O sea, no podemos coercionar a la persona. El versículo 4, después de haber hablado ¿verdad?, la manera que nosotros debemos apacentar, cuidar, nutrir la grey, entonces le habla el versículo 4 la recompensa que tendrán los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca ¿quién? Jesucristo. Pedro les recuerda a los pastores de la iglesia que un día darán respuesta a Dios por cómo o qué hayan hecho con la grey que se fue puesta al cuidado de ellos. Un día tenemos que dar cuenta, hermano. Tal como dice en Hebreo capítulo 13, la segunda parte, versículo 17, que dice, porque ellos, hablando de los pastores, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Un día cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta. Entonces es importante que nosotros como líderes, como pastores, como ancianos, reconozcamos que simplemente somos guías de las ovejas que pertenecen a Jesús, el pastor de los pastores. Él es el obispo, Él es el anciano por excelencia, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros como pastores debemos trabajar, amados hermanos, entender que no trabajamos para las ovejas, trabajamos para Cristo. Y de Él viene nuestra recompensa. Trabajamos para el príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Recibiré la corona incorruptible de glorias. A los pastores fieles se les promete una corona incorruptible de gloria. Pero una corona como se le daba a los campeones en la Olimpiada, que era que una corona de hojas, y eso se marchitaba. Esta corona es incorruptible. Y no solamente esta corona de gloria es para los pastores, sino también para todos aquellos que sean fieles a Jesucristo.
Todo aquello que se mantengan fiel, todo aquello que han sido llamados y se mantengan fiel a Jesús también recibirán la corona de gloria. La parte que sigue es una parte muy importante porque nos llama, ¿verdad?, a que todos seamos ¿qué? Humilde y vigilante. Humilde y vigilante. Hay una promesa para los que son humildes. Hay una promesa para los que son humildes. Él empieza esta parte, versículos 5 al 7. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro comienza aquí con una palabra para los jóvenes, una palabra de humildad, especialmente a los jóvenes, después de haber hablado a los ancianos. Pero sin embargo, es una aplicación para todos. Todos debemos ser humildes. Todos debemos someternos, ser sumisos. Escuche, revestido de humildad. La humildad, amados hermanos, es demostrada por medio de la sumisión. Cuando somos humildes, vamos a someternos. La humildad se muestra con la sumisión. ¿Qué es la humildad? La humildad es la habilidad de guardar alegremente nuestras propias agendas para Dios, aun si la agenda de Dios es expresada por medio de otra persona. Otra palabra de someternos a las autoridades. La frase revestido se traduce aquí de una palabra rara que se refiere a un esclavo poniéndose un delantal antes de servir. ¿Se recuerdan Jesús cuando lavó los pies a los discípulos? ¿Qué era lo que Jesús le estaba enseñando? Era humildad. Él se puso un delantal. O sea, esta palabra de vestir viene tiene esa connotación de un esclavo poniéndose un delantal antes de servir a alguien. Nosotros estamos llamados para eso, revestirnos de humildad. Vamos a ver una marca de la humildad. ¿Qué es humildad? Marca de la humildad. Primero, la voluntad de realizar los servicios más bajos y pequeños por amor a Jesús. Cada cosa que se hace dentro de la grey del Señor, por más pequeña que sea, debe hacerse con amor porque es para el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos, yo recuerdo que una vez alguien llegó a la iglesia que en ese entonces yo era miembro. Y yo pastor, estoy dispuesto a servir lo que sea. Yo vine porque yo quiero servir a una persona que yo nueva. No, entonces el pastor le dice, mira, aquí está la llave del closet, donde está la cubeta, el mapa y la escoba. No, pastor, pero yo voy a predicar, enseñarse. Si no pueden humillarse, o sea, no puede hacer esto, ¿cómo va a llegar a hacer lo otro? O sea, porque queremos aquí arriba. Dice, no, mira, allí está el mapa, está la cubeta, está la escoba. Ve y barre y mapea la iglesia. No, eso no, pastor. Yo le hablaba de predicar, de enseñar. Y a muchas personas no les gusta. Yo ponerme en la puerta. Yo salí a la calle en un tratado. Yo soy de esto, lo otro. Otra señal de la humildad. Estar consciente de que no podemos hacer nada apartado de Dios. Usted y yo sin Dios somos nada. Lo que hacemos lo hacemos por la misericordia de Dios. No por nuestras propias habilidades, sino por Dios.
La voluntad de ser ignorado por el hombre. O sea, en otras palabras, no estar buscando reconocimiento. No estar buscando que le digan lo hiciste bien o qué bueno, que te alaben, que te ensalten, que te den bombas y platillos. Yo siempre he dicho, amados hermanos, y siempre digo a las personas que tienen ministerio, que están en liderazgo, cuando alguien te da a ti un halago, cuando alguien te expresa a ti una alabanza, tómalo como un chicle. ¿Sabe el chicle? La goma que usted mastica. Usted la mastica, le saca. ¿Qué pasa después que le saca el azúcar, el sabor? Lo bota. Porque si se lo traga, ¿qué pasa? Se emparcha. Entonces, sí mismo, si usted se deja que todos sus halagos se le vayan y se le asienta el corazón, se va a poner como el pavo real. Tómelo como, no es que no lo acepte, recíbalo, pero recíbalo como el chicle. Mastíquelo, sáquele el jugo y tírelo para afuera. No buscar reconocimiento. La humildad verdaderamente es centrarse en otras personas en vez de uno mismo. En vez de uno mismo, centrarse en otra persona. ¿Y por qué es que hay que humillarse, amados hermanos? Porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es parte esencial de nuestra relación con Dios. Es esencial para nuestra relación con Dios. Si queremos caminar en su gracia, en la gracia de Dios que es su favor inmerecido, entonces debemos de estar dispuestos de despojarnos de todo orgullo, toda soberbia y ser humilde, no solamente para con Dios, sino entre nosotros, con los hermanos. No solamente ser humilde para con Dios. Y otra cosa, hermano, y esto es un paréntesis y un bonus. La persona que realmente es humilde no dice yo soy humilde. Así que sáquese de su vocabulario este humilde siervo o este humilde. En el momento que usted se dijo a usted mismo humilde, ya se hizo orgulloso. La humildad no se dice, la humildad se demuestra. Sí, porque a veces queremos, ¿verdad? Es que yo soy humilde. No, hermano. El que es humilde no lo dice. Así que aprendamos eso. Usted sabe que el orgullo y la gracia son enemigos eternos. El orgullo y la gracia son enemigos eternos. Son enemigos. ¿Sabe por qué? El orgulloso, ¿verdad? La persona orgullosa demanda que Dios lo bendiga en base a lo que él piensa que merece. Señor, yo merezco esto. Bendíceme porque yo lo merezco. Yo merezco esto. Sin embargo, la gracia solo trata conmigo en base a lo que Dios es. ¿Y qué Dios es? Amor. No en base a algo que hay en mí o a algo que yo tengo o que yo poseo. Es por gracia, por eso se llama gracia. Así que dejemos el orgullo y revistámonos de humildad para que Dios no se salte. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo. Él sabe cuándo es el tiempo. Nosotros debemos simplemente someternos a Dios. Dios tiene el lugar para nosotros. Si en este momento Dios a usted lo tiene una posición que no es la que usted quiere estar, desempeñando una labor que no es la que exactamente usted quiere, hágalo con gozo, hágalo con alegría, porque a su tiempo Dios lo va a exaltar, pero es cuando es el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. A veces queremos nosotros creer que sabemos los tiempos. ¿Cuándo es el tiempo? El tiempo nuestro no es el mismo tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo específico. Dice, echando vuestra ansiedad sobre Él.
La humildad verdadera, amados hermanos, se demuestra cuando tenemos la habilidad de echar nuestra ansiedad ante Dios, no hacernos como autosuficientes o que yo puedo, que yo no necesito a Dios. No, cuando usted es humilde, cuando nosotros nos sometemos a Dios, bajo la poderosa mano de Dios, vamos a tener la humildad de echar sobre Él nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. No se puede cumplir el versículo 7 sin haber cumplido el versículo 6. El versículo 6 nos manda a humillarnos. Entonces, cuando nos humillamos, vamos a tener la posición correcta de echar nuestra ansiedad a Dios, porque entendemos que no podemos nosotros mismos. El Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero, amados hermanos, tiene cuidado de nosotros. Él no nos dejó aquí abandonados. Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es tu situación. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú estás pasando. Él no está ajeno a tu situación, a tu condición. Él cuida, aunque tú no lo creas, aunque tú no se te haya grabado en tu mente y tu corazón, Dios tiene cuidado de nosotros. Y Él lo ha prometido, esa es su promesa. Entonces, cuando llegamos al versículo 8 y 9, se nos habla de estar vigilante. ¿Por qué? Por el diablo. Dice, si sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo anda alrededor, está buscando a quien devorar. Entonces Pedro nos exhorta, le exhorta allá a los hermanos en aquel tiempo a tener una mente despejada, sobria y alerta, estar alerta, que es velar. Porque Satanás aún, amados hermanos, no ha sido atado ni está restringido. Él, a través de sus demonios, tiene influencia en este mundo y en la persona. ¿Qué significa ser sobrio? Significa tener la disciplina propia, pensar racionalmente y no neciamente. O sea, tener la disciplina. ¿Cómo le llamamos nosotros en términos teológicos a eso? Dominio propio, tener la disciplina propia, pensar racionalmente. Otra palabra, si usted está mirando que hay un tiroteo, usted no va a ser racional. O sea, si yo paso por ahí, una bala se me va a pegar. No, porque el ángel de Jehová me guarda y acampa de lo que le teme, y yo me voy a cruzar por la balacera. Eso es irracional. La Biblia en Proverbios dice que el prudente, el sabio, mira el mal y ¿qué hace? Se aparta, se aleja de él, pero no corre hacia el mal tentando a Dios. No, porque Dios me va a cuidar. O sea, debemos tener la disciplina. Entonces, velar significa estar alerta a las trampas espirituales de la vida y dar los pasos apropiados para no caer en ellos. O sea, velar significa estar alerta de las trampas de la vida y dar los pasos apropiados para asegurarse de no caer en ella. ¿Y cómo hacemos esto? Hay que someterse a Dios, hay que buscar a Dios, hay que estudiar la Biblia, hay que entender, hay que usar discernimiento, porque los ataques del diablo están. Efesios capítulo 6, ¿verdad? ¿Qué nos dices? Hay una guerra, una continua guerra espiritual en los aires. Es real. Entonces nosotros debemos de tener discernimiento para no aceptar y que los dardos del maligno cojan nuestra mente. El diablo anda alrededor, hermano.
Pero entendemos también que el diablo es un ser finito, un día va a ser destruido. Pero mientras, amados hermanos, él usa su esfuerzo, sus energías, sus asociados, sus demonios para influenciar sobre las vidas. Alguien dijo, el diablo es como león rugiente, pero le quitaron los dientes. Sí, y ciertamente, no dice si la Biblia, pero ciertamente si lo vamos a ver, es más o menos eso, porque en Colosenses capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que Jesús lo exhibió triunfante en la cruz. Jesús venció al diablo. Jesús venció al diablo. Y ciertamente Él ruge como un león. Él ruge de ruido de verdad, de intimidación, de miedo. Él ruge por medio de la persecución, que es lo que estaban pasando estos hermanos, estaban viviendo una persecución. Él ruge por medio de la tentación para que usted y yo caigamos en ella. Él ruge por medio de la blasfemia contra Dios y las acusaciones contra nosotros. Ese es el rugido del diablo. Pero fíjese lo que dice: al cual resistir firme en mis huesos, en mi propia fuerza, en la fe. En la fe. ¿Sabes cuál es el secreto para resistir al diablo? Estar firme. Mantener nuestra posición que tenemos ante Dios y para con Dios. Resistir. Mientras resistimos, cuando resistimos, ¿qué hacer? Se va, lo dice ahí, se va. Porque lo va usted en posición, en fe, confiando, seguro de que Él no va a poder salirse con la de Él. Es interesante que en todas las escrituras, en el Nuevo Testamento, muchos de los escritos del apóstol Pablo nos habla a huir de ciertas cosas. Huye de esto, huye de lo otro. Pero aquí es diferente, aquí no nos mandas a huir, nos manda a ¿qué? A estar firme, a estar parado. Porque huir no vamos a ganar nada. Él va a seguir detrás de nosotros. Es estar firme. La palabra resistir viene de la palabra griega antigua, que es estar de pie y en contra. Estar de pie y en contra es algo, es un lenguaje de soldado, del ejército. Guarda tu posición. Estate alerta para que el enemigo no venga y nos coja a todo. O sea, estar de pie y en contra. Pedro nos dice que estemos de pie en contra del diablo. Satanás puede salir corriendo por la resistencia del creyente cuando está parado en la fe. En la fe. Alguien dijo acerca de esto resistir, dice, ora más cada vez que Él esté activo. O sea, cada vez que el diablo esté activo en tu vida, ora más. Prontamente se rendirá si se da cuenta que su táctica te acercan a Cristo. Si su táctica te acerca, en otras palabras, si las pruebas, la tribulación, la tentación te acerca más a Cristo, Él va a huir. Porque más cerca de Cristo está, más protegido va a estar. Entonces debemos, amados hermanos, de entender esto. Tenemos la confianza, tenemos que saber que nunca estamos solos. Usted dice, no, que yo estoy pasando por prueba, por tribulación, por tentación, amados hermanos. Usted no es el único, no soy el único. Alrededor de todo el mundo, a través de la historia de la iglesia, muchos hermanos han peleado la buena batalla. Muchos hermanos han padecido lo mismo que nosotros estamos padeciendo. Muchos hermanos están viviendo lo mismo que usted y yo estamos viviendo. Están viviendo en otros países, en otros lugares, pero no estamos solos. Y eso debe darnos confianza de que no estamos solos. Otros se pueden identificar con lo que nosotros estamos pasando. Luego, los versículos 10 y 11, él hace una oración por la fortaleza espiritual. Dice así: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccionará, escuche esto, os perfeccionará, afirmará, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pedro está consciente de que el sufrimiento y el peligro de los cristianos, amados hermanos, solo puede concluirse con la oración. Él pide a Dios que lo fortalezca. Él pide a Dios que lo establezca. Él pide a Dios que lo afirme. Estas cosas son las obras de Dios en nosotros, hermano. Eso es lo que Dios hace en nosotros y por medio de nosotros. Pedro sabía lo que había pasado con él. Pedro vivió su experiencia no solamente de haber caminado sobre el agua y de haber quitado los ojos de Jesús y haberse hundido. Pedro entendió la vez que negó a Jesús. Basado en eso, él está consciente que el sufrimiento de los hermanos y la prueba, pero esas cosas, amados hermanos, entienda esto, que Dios usa el sufrimiento, Dios usa la prueba para confirmarnos, para establecernos, para afirmarnos y para fortalecernos. Muchos quisiéramos decir, Señor, yo quise llegar a la gloria a través de tu plan, pero sin sufrimiento, pero sin cruz no hubo resurrección, sin calvario no hay gloria, sin muerte no hay resurrección, amados hermanos. El sufrimiento, las pruebas son los métodos que Dios usa para fortalecernos, para afirmarnos y para darnos a nosotros la fortaleza que necesitamos. Oramos y oremos los unos por los otros. ¿Cuándo será ese tiempo? No lo sabemos. Yo no sé por cuánto tiempo usted va a estar sufriendo. Yo no sé por cuánto tiempo usted va a estar en la prueba, pero simplemente confíe, tenga fe, tenga ánimo y entienda que usted fue llamado a su gloria eterna, a la gloria eterna de Dios. Todos desearíamos que no tuviéramos que pasar sufrimiento. Por eso te hablo de sufrimiento que el Señor nos afirma. Él nos llama a su gloria eterna. ¿Qué implica esta gloria? Primero, es la gloria de un carácter purificado. Dios a través de su gloria no purifica el carácter. Es la gloria de una humildad purificada. Amados hermanos, Dios nos ayuda a ser humilde. Es la gloria de una victoria completa, amados hermanos. Nosotros tenemos ya la victoria en Cristo Jesús. Escuche bien, nosotros ya tenemos la victoria por medio de Cristo. Él venció por nosotros, ya la victoria está completa. Es la gloria de ser honrado por el Rey. El Rey es la gloria de reflejar la gloria de Dios. Usted y yo somos un reflejo de la gloria de Dios. Se lo digo otra vez, usted y yo somos un reflejo de la gloria de Dios. Es la gloria de la presencia ahora de Dios, la presencia inmediata y constante de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios está en nosotros. Desde el momento que nosotros fuimos llamados por Él. Es la gloria de gozarnos en Dios mismo. Gócese en Dios. Gócese cada cosa que usted haga para Dios. Gócese en la palabra de Dios. Gócese en la alabanza. Gócese en el estudio. Gócese cuando estemos juntos aquí. Pero, amados hermanos, gocémonos en Dios, porque el gozo nuestro es nuestra fortaleza. ¿Y viene de quién? De Cristo. El gozo y la alegría son dos cosas diferentes. La alegría está sujeta a algo externo. El gozo es algo que está dentro de nosotros, y Él merece por ello toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. El capítulo termina con los versículos 12 al 14, donde ya es una conclusión de la carta. Habla de una persona llamada Silvano.
Por conducto, eso quiere decir por medio, a través de Silvano. Este Silvano era la misma persona que nombre arameo es Sila. Este es el mismo Sila que fue compañero de Pablo, de Bernabé. Ese es el mismo Sila que estaba con Pablo cantando en la cárcel en Filipo. Y ahora no solamente Sila colaboró con Pablo, pero también colaboró con Pedro, estuvo con Pedro. Y él manda a través de, ¿verdad?, por medio de él, que es el mismo Sila. Aquí habla de que Pedro le está mandando, dice, un saludo de la iglesia de Babilonia. No voy a entrar en eso, pero hay muchas personas que piensan que Pedro se estaba refiriendo a una manera clave de decir Roma, pero Babilonia todavía existía en ese tiempo. Puede haber sido que sea de una iglesia que estaba ahí, porque existía la ciudad. También puede referirse, como dije, una manera configurada o figurada para expresarse a Roma o a la misma Jerusalén, que en esos tiempos ambas ciudades había perdición, había reverdía espiritual. Pero ese no es el caso. Sea donde sea, lo que está diciendo es que una congregación le está mandando saludos a otra congregación. Eso es lo que importa. Eso es lo necesario, amados hermanos. Marco, este Marco que habla aquí es el mismo Marco que escribe el Evangelio de Marcos. Es el mismo Juan Marco que Pablo y Bernabé se llevaron y que luego el muchacho como que le dio, se enfermó por estar lejos de su casa, y eso provocó en Pablo y Bernabé división, porque llegó un momento que Pablo dijo: yo no quiero, este es muy flojo. No llevemos a Marco otra vez, pero es el mismo Marco. Entonces, cuando vemos el Evangelio de Marco, podemos entonces decir, cuando apreciamos eso, que la fuente para que Marco escribiera su Evangelio fue el mismo Pedro, porque Marco estuvo mucho tiempo con Pedro. Entonces, amados hermanos, él manda un saludo, nos manda que nos saludemos con ósculo santo, con ósculo de amor. Estas dos cosas, el amor y la paz, son esenciales, son necesarias para que los tiempos cuando las personas están pasando necesidad, debemos de nosotros, ¿verdad?, traer paz a los demás. Y el amor, ese amor genuino, el amor ágape, ese amor desinteresado, ese amor incondicional. Amado, esta carta del apóstol Pedro, que fue escrita en el año 64, 67, hoy día sigue siendo relevante para nosotros. Porque los mismos padecimientos, quizá diferente, a diferente magnitud, que aquellos hermanos estaban pasando, hoy nosotros lo vivimos. Sigue siendo relevante para los cristianos de hoy, recordándonos que la gracia de Dios es suficiente para que nosotros confiar en Dios en cualquier situación que estemos viviendo. Bástate de mi gracia. Se recuerda cuando el apóstol Pablo ora al Señor para que le quite un aguijón. Él dice: bástate de mi gracia. O sea, la gracia de Dios es suficiente para enfrentar cualquier situación y circunstancia que nosotros estemos viviendo en este tiempo. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Aferrémonos a esa gracia de Dios con convicción, sabiendo que Él está con nosotros. Estamos de pie. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por esos consejos que encontramos en ella. Gracias por cada palabra en esta carta de Pedro a esa iglesia sufriente. De la misma manera que infundió esperanza y fortaleza a aquellos hermanos en aquel tiempo, hoy día también estas palabras siguen infundiendo fortaleza, esperanza, afirmándonos y confirmándonos la gracia tuya, Dios eterno, que mora en nosotros.
Gracias, Padre Santo, porque a través del sufrimiento, del camino en la vida, tú, oh Dios amado, nos fortaleces, nos afirma y nos establece para que un día podamos contemplar tal y como es tu gloria, esa gloria eterna a la cual hemos sido llamados. Oh Dios eterno, te ruego por aquellos que están a cargo de un rebaño, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, a no dirigir por fuerza ni enseñorearnos de la gente que tú has puesto bajo nuestro cuidado, que lo hagamos con gozo, con alegría, que lo hagamos, Señor, voluntariamente, con amor, con fervor, con integridad, Señor, con diligencia, no buscando, Dios eterno, las cosas materiales, no usando la grey como un medio para nosotros lucrarnos, enriquecernos, no coercionando ni manipulando la gente, sino siendo ejemplo en amor, en integridad, en conducta, en servicio, en pasión para ti, Señor amado. Quita toda avaricia, todo aquello que, Dios mío, pensamiento que nos lleve a pensar que podemos lucrarnos de tu grey. Perdónanos, Señor, perdona a aquellos que hacen tal cosa, Dios eterno. Oh Padre amado, ayúdame, Dios eterno, a tener siempre presente que un día tendré que dar cuenta delante de ti. Enséñame, Dios eterno, dame la sabiduría necesaria para guiar este rebaño de la manera que a ti te agrada, no como yo quiera. En el nombre de Jesús. Amén.